yo les dije y asocié este esquema, que es una viga simplemente apoyada con una carga puntual o concentrada, como ustedes pueden apreciar. La viga simplemente apoyada tiene un apoyo A móvil y un apoyo B fijo, tiene una luz o longitud de vano igual a L, y la fuerza P puntual está a de A y a B de B. Entonces, este es un esquema de la viga simplemente apoyada con carga concentrada, al que yo le llamaba mi primera integral inmediata. Con este esquema podemos nosotros resolver por superposición de efectos vigas simplemente apoyadas que tengan muchas cargas puntuales concentradas en un mismo vano, una misma luz. Calculando las reacciones para cada carga o para cada fuerza y luego sumándolas algebraicamente, porque estamos hablando de fuerzas verticales. En caso de que haya fuerzas inclinadas, habrá que hacer la decomposición y esa fuerza inclinada tendrá una componente horizontal y una componente vertical. Con las componentes verticales aplicamos esto que vamos a ver enseguida, y con las fuerzas horizontales tendremos que también hacer una suma escalar y la reacción aplicarla en el apoyo fijo. Este esquema me permite calcular las reacciones de vínculo, como se puede ver en la gráfica donde dice diagrama de cuerpo libre, donde la reacción en A es la carga P por B sobre L, y la reacción en B es P por A sobre L. Entonces, fíjense ustedes que B es mayor que A. Luego, la reacción en A será mayor que la reacción en B, porque la fuerza P está más próxima al apoyo A que al apoyo B. Entonces, la reacción en A es en forma cruzada P por B sobre L, y la reacción en A es P por A sobre L. Si hacemos una ecuación nula de la fuerza en X y la fuerza en Y, evidentemente, efectivamente, que la fuerza en X es 0, puesto que no existen componentes horizontales. Y la fuerza en Y es P menos P, que es la fuerza activa, llamémosle, menos P por B sobre L, que es la reacción en A, y menos P por A sobre L, que es la reacción en B. Entonces, fuerza activa menos fuerza reactiva igual a 0. Entonces, agrupamos P menos, agrupamos el P, y nos da B sobre L más A sobre L sobre L. Eso es igual a P, entonces P menos P es igual a 0. Con eso terminaría la solución mediante esta integral inmediata. El esquema de abajo simplemente nos dice que si la fuerza P está lo suficientemente próxima al apoyo A, prácticamente la reacción será la misma fuerza P. Entonces, en el ejercicio se ha separado la fuerza P en un diferencial X del apoyo A, y a ese diferencial X le llamamos, por supuesto, A. Y a B será la longitud menos el diferencial X. Entonces, la reacción en A es P por B sobre L, que es igual a la fuerza. La reacción A es P por L menos diferencial X sobre L, y la reacción en B es P por diferencial X sobre L. Así desarrollando, P por 1 menos dx sobre L, y RB es igual a 0 y RA es igual a P. Porque si nosotros en la ecuación de la izquierda multiplicamos P por 1 menos P por diferencial X sobre L, como diferencial X tiende a 0, entonces es RA igual a P. Quiere decir que mientras más próxima esté la fuerza AA al apoyo A, mayor va a ser la cantidad en módulo de la fuerza P para la reacción en A. Siempre que haya alguna pregunta, por favor,
hace nomás una interrupción, por más elemental que sea, y hacemos un alto. ¿Listo, Kevin? El segundo esquema, o mi segunda ecuación diferencial, mejor dicho, integral inmediata, perdón, es la misma viga simplemente apoyada, pero con un momento aplicado. Recuerden que las cargas son fuerzas y momentos, y los momentos son momentos estáticos. Entonces, la solución de las reacciones de vínculo, en este caso, es, si ustedes ven los dos circulitos que hay debajo de la viga, en un circulito se dibuja el momento y su sentido, que es dextrógiro. Entonces, para tener las direcciones, o los sentidos, mejor dicho, las reacciones, en el circulito de al lado hacemos un par opuesto al circulito del momento. Y así tenemos que la reacción de la derecha va hacia arriba y la reacción de la izquierda va hacia abajo. Entonces, como es una integral inmediata, como yo les decía, no he llamado, pero es para recordarlo, la reacción en A es M sobre L dirigida hacia abajo y la reacción en B es M sobre L dirigida hacia arriba. Entonces quiere decir que las reacciones son una cupla que tiene por momento de la cupla cualquiera de la M sobre L por la distancia que es el brazo, que es L. Entonces quiere decir que el valor del momento que produce la cupla es M sobre L por L igual a M. Nuevamente haciendo la ecuación de equilibrio, sumatoria en X igual a 0, sumatoria en Y, tenemos menos M sobre L más M sobre L igual a 0. Y si nosotros tomamos la otra ecuación nula de equilibrio y verificamos la nulidad de momento, el momento menos M sobre L por L es igual, evidentemente, a 0. Otro esquema poderoso que nos permite combinar fuerzas concentradas con momentos aplicados. Entonces, aquí ya tenemos un ejercicio en el que, aplicando el primer esquema, se realiza un ejercicio con 3 fuerzas puntuales, 2P, P y 5P. Entonces, como les dije anteriormente, por superposición de efectos y porque las cargas son todas verticales, tenemos que la reacción va a estar compuesta por la suma de las reacciones de esas 3 fuerzas, P1, P2 y P3, que por una simplicidad en el ejercicio y una practicidad en el ejercicio, a la P1 le llamo 2P, a la P2 le llamo P y a la P3 le llamo 5P. De esa manera el ejercicio se simplifica y puedo obtener lo que ustedes van a ver más abajo. Entonces, para la P1 está distanciada a 1 y B1, la P2 está distanciada a 2 y B2 y la P3 está distanciada a 3 y B3. Con lo que la reacción A debida a la fuerza 1 es P1 por B1 sobre L. La reacción A2 es P2 por B sobre L y la reacción A3 es P3 por B sobre L. Cada una de ellas, entonces, vamos a la RA1, es la fuerza P por la distancia al apoyo B, que es 7 octavos, porque ustedes, aquí tenemos nosotros que se ha dividido en cuartos y octavos, fíjense, un octavo, un cuarto, un medio, etcétera. Entonces, 2P está a un cuarto de A, por lo tanto es 2P por 7 octavos de L sobre L, con lo que esa reacción da 7 cuartos de P. Y la reacción en el apoyo B, aplicamos el mismo concepto, 2P por A sobre L, y eso nos da un cuarto de P. Ya sobre la marcha, si
sumamos un 7 cuartos de P y un cuarto de P, vamos a tener 8 cuartos de P, que es igual a 2P. O sea que ya aquí está cerrando que la suma de esas dos reacciones parciales debido a la carga 2P da 2P. Vamos a la reacción A2, que sería P por B sobre L, P por, fíjense, está a un cuarto, P por 3 cuartos de L sobre L, que da 3 cuartos de P, y la reacción en A es P por un cuarto de L sobre L, que es un cuarto de P. De igual manera, lo que está en azul, sumando 3 cuartos más un cuarto, nos da un P, P, digamos, que también son fuerzas dirigidas hacia arriba, como reacciones tienen que ser todas dirigidas hacia abajo. Entonces aquí yo me he equivocado en el dibujo y tanto la RA1 como la RA2 deberían ir para abajo y la RA3 debería ir para arriba. Y vamos a la RA3. La RA3 está al medio. Por lo tanto, nosotros tenemos que la reacción en A es 5P por L sobre 2 sobre L, que es 10 cuartos de P. Y la reacción en B es 5P por L sobre 2 sobre L, que es 10 cuartos de P. Entonces, 10 cuartos de P más 10 cuartos de P, entonces, ¿qué nos da? Nos da 5P. Luego, si hacemos la suma nosotros algebraica de las reacciones, tenemos del lado izquierdo 7 cuartos de P más 3 cuartos de P más 10 cuartos de P, 0. Y del otro lado tenemos un cuarto más 10 cuartos, 8 cuartos, 2P. Entonces, si nos vamos, quiere decir que la suma de las reacciones da 2P. Y si nos vamos arriba, la suma de las fuerzas es más 3P menos 5P, entonces estamos en los 2P que equilibran la reacción final 2P. Si no hay preguntas, Kevin, pasemos. Aquí se repite la historia, P1, P2 y P3, pero lo hemos hecho ya numérico, ya es un ejercicio numérico. Entonces, RA debido a P1 es 4, que es P1 por 12 dividido 16. Es P1 por B sobre L. Y del otro lado, la reacción en B debida a P1 es 4 por 4 dividido 4 por 4 dividido 16 igual a, ahí se cortó. Bueno, 1, no se cortó, está bien, 1. Entonces fíjense que la suma de 3 y 1 da 4 hacia arriba, que es el módulo suma de las reacciones que coincide con sentido opuesto al P1 igual a 4. La reacción A debida a P2 es 10 por B, es 8, sobre L que dice igual a 5, y como está al medio de esa fuerza, la RB debida a P2 también es igual a 5, pero esta es una fuerza cuyas reacciones van hacia abajo. Finalmente, tenemos la reacción en A debida a P3. Es 6 por 4, P por B sobre L, 6 por 4 dividido 16, que da 3 medios, y la otra es 6 por 12 dividido 16, que da 9 medios. Entonces, si hacemos la suma de 3 más 5 más 3 más 3 medios menos 5 y la otra, bueno, vamos a obtener nosotros que el resultado evidentemente va a dar, tenemos 16, 10 menos 6, 4, 10 menos 10 tiene que ser igual a 0, que no está verificado acá. Pasemos, Kevin. Haciendo una variante y avanzando con el esquema, resolvemos un ejercicio en el que ya estamos considerando una carga distribuida. La carga distribuida tiene una carga unitaria igual a 1.5 toneladas por metro. 1.5 por 4, que es la base, son las 6 toneladas con que aparece Q. Q reemplaza a efectos del cálculo de reacciones a la carga distribuida. No significa que el efecto que produce la carga distribuida sea el mismo efecto que produce la carga Q.
No es lo mismo una carga distribuida actuando sobre una estructura que una carga concentrada actuando sobre la estructura. Pero a efectos de calcular las reacciones de vínculo, se reemplaza la carga distribuida, cualquiera sea su forma, por una carga concentrada a la cual llamo carga concentrada equivalente. Carga concentrada equivalente. Entonces ya estoy en condiciones de que tengo una carga Q igual a 6, una carga P igual a 8 y un momento igual a 6. Entonces aquí de la misma manera procedemos con la carga 6. Entonces la reacción en A debida a la carga Q es 6 por 12, que es B, 14 menos 6, dividido la luz total, que es 14. Está perfecto. Hacemos la división, la multiplicación, y da 5.143. Y en el otro sentido tenemos 6 por 2, que es la distancia al apoyo A, dividido 14, que nos da 0.857, que es la reacción en B debida a la carga concentrada. Pasamos luego a la carga P. La carga P tiene 8. 8 por 8, que es B, dividido 14, y la reacción en B, que es 8 por 6 dividido 14, que nos da 4,57 y 3,42. Las dos son divididas hacia arriba. Si vos bajás un poco el ejercicio, las dos cargas, las dos fuerzas van hacia abajo, ¿verdad? Tanto la Q como la P van hacia abajo, entonces las reacciones van hacia arriba. Y nos falta finalmente las reacciones debidas al momento M. Bajemos. Entonces, subamos. Entonces, la reacción en A debida a M, otra vez hacemos el circulito y vamos a tener que la reacción en A debida a M va hacia arriba y la reacción en B debida a M va hacia abajo. O sea, la AM debida a A va hacia abajo y en el apoyo B va hacia arriba, que es la cupla que se opone a ese momento. Entonces, luego, haciendo la suma escalar 5,143 más 4,57 menos 0.4286 nos da 9.2844. Eso ya lo verificamos en la anterior clase. Y la otra fuerza, todas van hacia arriba, suman 4.713. Si sumamos 4.713 más 9.2844, vamos a tener 14. Y si nos vamos arriba, vamos a ver, vamos para arriba, tenemos 8 y 6, 14. Entonces, en la suma de las fuerzas no interviene, evidentemente, cualquiera sea el valor que tenga el momento. Listo, Kevin, si hay alguna pregunta. Quiero aclararles que es tan importante la solución de la viga simplemente apoyada, que cuando estudiemos las cadenas cinemáticas o vigas isostáticas articuladas, todas las soluciones, por más complejas que sean, conducen siempre a resolver una viga simplemente apoyada. De ahí mi afán de que este esquema de la viga simplemente apoyada lo manejemos de una manera muy práctica y sin tener que recordar nada. Pásenme. Este esquema que se nos cruzó al paso es muy interesante porque si bien ustedes están en los primeros cursos de ingeniería, hay conceptos que probablemente se hacen esperar para entenderles. Cuando se habla de resistencia, cuando se habla de estabilidad, cuando se habla de rigidez, que son los conceptos básicos en el diseño estructural. Diseño estructural significa, para una necesidad, crear una estructura. Por ejemplo, la necesidad de cruzar un río crea la necesidad de hacer un puente. Y un puente es una estructura que tendrá que tener la estabilidad, la resistencia y la rigidez suficiente para que cumpla con su cometido.
Entonces, todas las estructuras deben cumplir con esas tres cualidades, si queremos llamarle, que sean estables, que sean resistentes y que sean rígidas. Los conceptos son básicos y de comprensión inmediata. ¿Qué significa una estructura estable? Está de más decirlo y la definición suena hasta antipática de la estructura. La estabilidad significa que la estructura sea estable. No, que la estructura sea estable quiere decir cuando es sometida a fuerzas o a cargas. Cuando diga cargas vamos a referirnos a fuerzas y momentos. Todo en estructuras se traslada a cargas. Todas las estructuras se llaman cargas que se trasladan a fuerzas y momentos. Y estas fuerzas pueden ser concentradas o distribuidas y estos momentos pueden ser concentrados o distribuidos. Entonces, el concepto de estabilidad aquí dice para que la estructura se mantenga erguida y no vuelque, evidentemente, no vuelque, no se caiga. Y como condiciones elementales, este cuadrito que es elemental también dice que el centro de gravedad tiene que estar, el centro de gravedad de un cuerpo, en el punto de aplicación del peso de dicho cuerpo. Es cuando estamos de pie, nuestro centro de gravedad coincide con el centro de gravedad del apoyo. Si nos inclinamos mucho, vamos a tender a dar un paso. Si nos inclinamos hacia adelante, a dar un paso porque nos estamos perdiendo el equilibrio. Dentro de la base es lo más cercano al suelo. Entonces se consigue, ¿cómo se consigue? El anfitrión actualizó otra reunión y ahora incluye mi intimidad. ¿Cómo se consigue la estabilidad? Bueno, aquí ya son cosas que no son generales, pero son comentarios. Añadiendo más a la base, bueno, empotrando la parte inferior al suelo, poniendo tirante. Bueno, esos tres últimos cuadritos son como comentarios sencillos, pero no es que sea general esto de que añadiendo base. No. Es importante saber que la estabilidad es una característica de la estructura, de que no se vuelquen, que no colapsen por falta de equilibrio. Vamos a lo que es la resistencia. La resistencia también, por demás, está a hacer alguna aclaración más complicada de lo que es la resistencia. Se entiende por resistencia a la capacidad de soportar cargas de una estructura en conjunto o de un elemento estructural. ¿Qué significa la estructura en su conjunto? Una estructura en conjunto es como un edificio, por ejemplo, que está compuesto por una serie de elementos estructurales, empezando por fundaciones, zapatas, columnas, vigas, tensores, etc. Todo ese conjunto es una armazón que soportará las cargas que van a actuar sobre esa estructura, que la van a someter. Y cuando hablamos de la resistencia, hay una resistencia global, que es toda la estructura. Entonces, un edificio debe tener una resistencia cabal y general, pero a la vez, cada elemento componente de esa estructura debe tener la capacidad de soportar las cargas sin romperse y sacar, bueno, sin fallar. Entonces, si tenemos un edificio que tiene 40 columnas, ninguna de las columnas puede fallar porque el edificio en su conjunto tendría problemas o fallaría. Si vemos acá, dice, depende de qué. Dice, depende del tipo y cantidad del material de construcción, de la forma de la estructura, todos los materiales tienen una tensión de ruptura máxima. Bueno, esos comentarios de los tres cuadritos de abajo también son comentarios que, para el caso, preferible no es llenar el disco duro de este tipo de comentarios, porque después estos comentarios van a aparecer de una manera espontánea, de una manera natural en cada uno de ustedes. Y finalmente la rigidez. ¿Qué es la rigidez? La rigidez es esa condición de indeformabilidad que deben tener las estructuras. No podemos concebir, por ejemplo, un poste de luz que no sea lo suficientemente rígido para que esté sometido a lo que jalan los cables y al viento y a cualquier fuerza que lo someta. No podríamos entender si un poste de luz no tiene la suficiente rigidez y se dobla, digamos, se deforma. Entonces la rigidez se consigue, dice, aquí bueno, también comentarios que no tienen mucho asidero, soldando las uniones,
triangulaciones. Es verdad todo esto, pero no es por el momento lo que a mí me interesaría que ustedes conozcan. La rigidez es una condición que deben tener las estructuras de no deformarse o deformarse hasta donde todos los materiales se deforman. Se tienen que deformar dentro del límite que no acusen incomodidad. Límites, las estructuras se deforman, pueden deformarse o se deforman al límite que no deben provocar incomodidad a las personas, a los sentidos, al uso, a su función. Por ejemplo, si tenemos un puente hecho con una tabla, para cruzar una acequia, por ejemplo, un canalito, esta tabla, mientras más rígida sea, mayor seguridad le va a dar al que la cruce como puente. Pero si esa tabla la hacemos cada vez más delgada, cuando ya empiece a deformarse, la persona que la cruce ya va a tener al comienzo más cuidado al cruzarla porque se va a deformar y finalmente va a tener miedo de cruzarla. Eso entonces en cuanto a la rigidez. Hemos visto entonces tres conceptos básicos de la estructura que son la estabilidad, la resistencia y la rigidez. ¿Qué más, Kevin? Bueno, esta figura tan bonita, bueno, para mi ojo, ya es un modelo tridimensional real. Esta silla es una viga simplemente apoyada. Que no se confundan al ver los apoyos como los he hecho acá, porque estos apoyos son apoyos planos. Es un apoyo doble y un apoyo simple. Son apoyos planos, no son apoyos así, alargados. Pero al final de cuentas, para esquematizar el dibujo, los he dibujado así. Y esta es una viga que tendrá, es como un prisma, es una viga que tendrá un sistema de ejes X, Y y Z, que son los ejes que vamos a utilizar nosotros cuando estudiemos otros conceptos, cuando estudiemos las secciones, cuando estudiemos los esfuerzos característicos de cada sección. Entonces, si a este prisma, que es un paralelepípedo de sección cuadrada en este caso, le aplicamos en el eje, en el plano IX, que es el plano de carga, una carga QI de X, se llama QI porque la carga distribuida está dirigida según el eje Y. ¿Y por qué se la representa con esta figurita en rosado? Porque es una carga unitaria cualquiera, obedece a cualquier tipo de ecuación. La carga entonces actúa en el plano XY. La sección o las secciones que comprende este paralelepípedo son secciones paralelas al eje YZ. Entonces, si imaginamos un conjunto de naipes de estos juegos, si imaginamos un conjunto de naipes y le hacemos un huequito, le pasamos una liga y amarramos el naipe como si fuera, qué sé yo, haciendo este paralelepípedo, vamos a tener que si lo apoyamos como está acá y le aplicamos un dedo arriba, vamos a ver cómo se deforma. Este naipe se va a deformar haciendo que la curvatura, tengamos hacia abajo la curvatura y hacia arriba va a tener una, bueno, en realidad se va a deformar formando una pancita abajo y arriba una curvatura hacia abajo, una hollada. Entonces, este esquema nos da lo que es una viga. Una viga tiene un eje Y, que es el que ensarta todas las secciones en forma perpendicular, un eje X, mejor dicho, un eje Y, que es el plano de cargas, que es cuando nosotros dibujamos la viga simplemente apoyada y le dibujamos una carga unitaria encima, que es el caso que estamos viendo. Y bueno, Z es el eje de momento, porque el momento es un vector perpendicular al plano de cargas. Es un vector que hace girar alrededor del eje Z
la sección que está dibujada acá en verde. Entonces, cuando aplicamos un vector, es como tomar un destornillador y pinchar lateralmente la viga y girarlo. Entonces va a producir el giro de la sección. Pasemos. Bueno, otro esquemita ya más depurado, donde tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z, y la sección. Fíjense que a la sección le llamamos SS y la atraviesa perpendicularmente el eje X, verticalmente el eje Y, que es el eje de carga, y el eje Z, que es el eje de giro o de momento. Entonces, esta sección se va a inclinar de acuerdo al giro que le provoque el eje Z. Bueno, y aquí está dibujado realmente un diagrama debido a la carga P igual a 5. El primer esquema es un diagrama de momentos flexores o momentos flectores. Y abajo tenemos otro ejercicio. Entonces, estoy hablando, en este caso, de iniciar el cálculo o la determinación de los esfuerzos característicos en la sección. Esfuerzos característicos en la sección son los momentos flectores, los esfuerzos normales y los esfuerzos de corte. ¿Qué significan estas palabras tan complicadas? El momento flector simplemente nos daría, como una definición casera, la cantidad de flexión que experimenta una viga o la sección de una viga. El esfuerzo de corte es la cantidad de corte, como agarrar una tijera y echarle un corte a una viga también, es la cantidad de esa cizalladura o corte que se le provoca a la viga. Y el esfuerzo normal será la cantidad de tracción o compresión que se le aplica según el eje X a un elemento estructural. Entonces, arriba está diseñado y pintado en verde el diagrama en momentos flectores, que ya lo calcularemos debidamente. Pero acá, este diagrama, que es lineal, simplemente ha sido calculado el momento como partiendo del diagrama de cuerpo libre como la reacción por la distancia y son ecuaciones lineales. Y en el caso de la carga de abajo, que es carga rectangular o uniformemente distribuida, el momento es QL cuadrado sobre 8, se han resuelto las dos reacciones de vínculo y se ha trazado que el momento es Q por L cuadrado sobre 8, que es C25 y está dibujado. Y se ha dibujado también además, como usted ve en esa escalerilla, que es el método gráfico que ya lo hemos visto para poder trazar esa parábola de segundo grado que representa el diagrama en momento flector. Pasemos. Un ratito, 10 minutos. No importa si llegamos 3:30. Yo sigo insistiendo con colores para que nos vamos mentalizando cuál es el esquema. Nuevamente tenemos el plano celeste, que es el plano de cargas. El plano amarillo es la sección en cuestión y el plano rosado es el plano que corta a la sección en dos de acuerdo al plano XZ. Y ese Z, ese momento flector MF, fíjense que es solamente aquí lo hemos colocado como un vector giratorio consecuencia de esa fuerza F. Si nosotros a la izquierda de la sección en amarillo tenemos una fuerza F a una distancia D, esto va a provocar lógicamente un giro en la sección. La va a tratar de hacer girar la sección alrededor del eje Z. ¿Entienden? Entonces la sección gira alrededor del eje Z. Entonces eso se lo representa, esa cantidad de giros se lo representa como un momento flector, que es la fuerza por la distancia al punto O, que es con respecto al cual actúa excéntricamente esa fuerza F, provocando un momento estático MF con respecto de O. Digamos. Esa fue la última imagen. Bueno, entonces nos quedamos sin